Educación holista. La educación holista es un paradigma educativo desarrollado por el Dr. Ramón Gallegos. Este ensayo está basado en su obra. La educación holista es la capacidad de dar el justo valor a cada parte de la educación actual en sus diferentes acepciones y sirve como aglutinante entre la visión científica y espiritual sin generar divisiones. Esta característica nos ha llevado a un proceso de reestructuración, innovación y abandono de estructuras sociales, políticas y económicas. Y como consecuencia de estos cambios se observa el fin de un modelo de civilización que ya no puede conducir la experiencia humana a metas adecuadas. Uno de los impulsores de este cambio es la necesidad de resolver problemas de orden mundial, no solo de orden local, para los que nuestras antiguas formas de solución ahora son una fuente de problemas. El principio fundamental del paradigma holista es el supuesto de totalidad, que percibe que en el universo todo está conectado con lo demás, es una red viva de relaciones constituida por totalidades parte, todo está interconectado formando sistemas y subsistemas, el ser humano es uno con este universo, su conciencia es la conciencia del universo. El mundo natural es un mundo vivo que se auto-organiza como un organismo. Es un paradigma integral y ecológico, que permite ver a la naturaleza y la cultura como algo complementario. Estamos ante un cambio de época, que incluye cambios radicales en la política, economía, y la sociedad para nuestra civilización. Es un cambio en el paradigma global sobre el cual se organizó toda la vida humana y que duró 300 años. La crisis de la humanidad es una crisis de significado, es decir, de su visión del mundo. El término holista proviene del griego holos, que en nuestro contexto significa totalidad, y se refiere a una forma de comprensión de la realidad en función de totalidades en procesos integrados. Holista significa que la realidad es una totalidad no dividida, que no está fragmentada, que el todo es la realidad fundamental. La visión holista se basa en la integración del conocimiento, ciencia, arte, espiritualidad y tradiciones, se articula para crear una cultura de la sabiduría y superar la fragmentación del conocimiento. La visión holista es transdisciplinaria por naturaleza. Los principios en los que se basa son unidad, totalidad, desarrollo cualitativo, transdisciplinariedad, espiritualidad, aprendizaje. El pensamiento es una cualidad de nuestra conciencia que tiene como objetivo un manejo instrumental del mundo en términos puramente técnicos y mecánicos. La inteligencia percibe que el universo todo está interconectado. La actividad científica en el contexto actual. La esencia de la actividad científica es la búsqueda de la verdad y la búsqueda del orden externo. La ciencia y la espiritualidad aparecen como parte de la misma fuente, la naturaleza indagatoria del ser humano, ambas son complementarias y las separamos por comodidad. La investigación científica y la investigación espiritual están basadas en la duda creativa. Sabiduría y devoción forman una unidad, en su sentido profundo conocer es amar es conocer, y la forma de expresar este hecho es la educación. La nueva cultura se caracteriza por los siguientes aspectos: un cambio del mito del progreso al equilibrio sustentable. Un cambio de la competencia a la cooperación económica. Un cambio de la desacralización a la re-sacralización de la naturaleza. Un cambio de la política de ganadores, perdedores a una política de ganadores, ganadores. Un cambio de programas sociales a corto plazo a programas a largo plazo. Un cambio de instituciones burocratizadas a instituciones conscientes. Un cambio del consumismo a una cultura de reciclar, reutilizar y reducir. Un cambio de prioridades de lo cuantitativo a lo cualitativo. Un cambio de lo científico como verdad absoluta a diversas formas de conocimiento como verdades relativas. Un cambio de búsqueda de contradicciones a búsqueda de complementarios. Un cambio de un sistema educativo para la industria a un sistema educativo para la vida. Un cambio de la conciencia fragmentada a la conciencia de la totalidad. La educación mecanicista estuvo basada en el modelo de línea de ensamblaje de las fábricas. Esto convirtió a la educación en un proceso mecánico y estandarizado, en instrucción más que en educación, convierte al ser humano en un ser pasivo e irresponsable de su propio desarrollo. Existe un proceso de condicionamiento hacia los niños para que acepten la ideología de la cultura materialista. Esto borra toda evidencia y creatividad de los niños, y genera una cultura de ganadores, perdedores. La comparación destruye el amor por el aprendizaje. En esta educación la inteligencia es una habilidad lógico, matemática y verbal que puede ser medida a través de pruebas estandarizadas. Inteligencia desde la visión holista, abarca una pluralidad de capacidades de la conciencia y está ligada a la acción correcta. Aprendizaje se consideraba la memorización de hechos que solo pueden ser obtenidos a través de los sentidos físicos. Ahora aprender es un proceso que implica muchos niveles de la conciencia humana como el afectivo, físico, social y espiritual, se convierte en un proceso creativo y artístico.
La totalidad en educación holista. En la educación holista el principio de totalidad que nos dice que todo en el universo está interconectado a todo y se tiene 5 niveles. El ser humano. O primer nivel de totalidad, está formado por los componentes de dimensión corporal, afectiva, cognitiva, social, estética, espiritual, la comunidad. Segundo nivel de totalidad, cualidad de las relaciones humanas, necesario para formar una comunidad de aprendizaje. Es la educación para la ciudadanía global y la participación democrática con valores de sustentabilidad, cooperación, paz, desarrollo equilibrado. La sociedad. O toma en cuenta la dimensión ideológica y económica de los países. El planeta. O Gaia es un organismo complejo y armonioso de procesos dinámicos, una totalidad integrada que se autorregula y tiene vida. Se busca educar para la conciencia planetaria y el respeto a la naturaleza. El cosmos. O contexto complejo que da significado a nuestro ser, es la dimensión espiritual de la existencia humana. Aquí el ser humano conecta con su dimensión universal y los valores humanos espirituales perennes, donde florece el amor universal, la libertad incondicional, la fraternidad, la paz, la compasión. El reconocimiento del sentido profundo de la educación como un proceso de hacerte consciente de que el mundo es una unidad, de que uno mismo como ser humano es una totalidad y que entre ambos no hay separación. Educación holista y filosofía perenne. La educación holista está basada en los nuevos paradigmas de la ciencia, la filosofía perenne y las aportaciones de los grandes pedagogos de la humanidad. Cuando un educador ama la vida no intenta controlar, su acción es una expresión de la inteligencia holista. Un principio de la educación holista es la transdisciplinariedad. Esta va más allá e intenta una integración de disciplinas científicas, el arte, las tradiciones, la espiritualidad, la literatura, etc. Esto hace que el aprendizaje adquiera un gran sentido por ser una expresión natural de la alegría de vivir. La educación holista es tanto una educación laica como religiosa en el sentido genuino y original de estos conceptos. Para la educación holista, la religión es un estado de la mente que está en completo orden y se encuentra en una genuina base moral. En educación holista las preguntas fundamentales son preguntas que vale la pena indagar porque se refiere al sentido de nuestra vida y a nuestro lugar en la sociedad. También es un viaje a través del puente de la libertad, desde un estado de relativa dependencia y conforme vamos creciendo empezamos a aprender cómo cuidarnos a nosotros mismos y empezamos a viajar de un estado de dependencia a un estado de independencia. Lo primero que debemos lograr es la sana independencia del ser humano para sus necesidades básicas. El sentido de confianza juega un papel crucial pues es la actitud de disponibilidad y total apertura del niño con el adulto. Caminar el puente de la educación holista significa también aprender a vivir, se comienza por asumir la propia responsabilidad para al avanzar tomar la responsabilidad de nuestras relaciones con los demás y llegar hasta nuestra responsabilidad universal o espiritual. Cuando el estado de independencia es alcanzado, entonces es posible moverse a un estado de interdependencia para reconocer la existencia entre él y toda la creación. Las bases del proceso educativo son la verdad y la espiritualidad. En la vida espiritual experimentamos nuestra conexión con la vida, por lo que espiritualidad es percatarse de que uno es parte de todo, es belleza inherente, la verdad y lo incondicionado. Esta vivencia trae amor, compasión, alegría, humildad e interrelación. Los 7 principios educativos que se derivan de la interdependencia son: todo está vivo, una misma energía, manifestación, causa y efecto, atracción, amor, y relaciones humanas correctas. Los principios básicos de la educación holista, Educación 2000, son: educación para el desarrollo humano. Honrando a los estudiantes como individuos, el papel central de la experiencia. Educación holista. El nuevo papel del educador. Libertad de escoger. Educar para una participación democrática. Educar para ser ciudadanos globales. Educar para una cultura planetaria. Espiritualidad y educación. Proceso educativo holista. La educación holista consiste en crear las condiciones pedagógicas para el despliegue del potencial ilimitado interior de cada estudiante, a quien se considera un ser con potencial interior ilimitado, un ser sensible orientado a aprender, un ser espiritual en busca de significado, un ser estético capaz de reconocer la belleza inherente a la vida, un ser con dimensiones de experiencia humana. Para desarrollar a este ser desde el punto de vista holista podemos dividir las dimensiones desde el punto de vista metodológico en dimensiones científica, ecológica, social y espiritual. La coherencia de estas 4 la proporciona el espíritu. Y hay 3 aspectos centrales de todo proceso educativo: inteligencia, aprendizaje y conocimiento. La inteligencia está catalogada con 7 tipos diferentes: lógico, matemática, lingüística, musical, corporal,
espacial, interpersonal, intrapersonal. Y además debe incluir 3 aspectos. 1. La inteligencia ve la verdad de las cosas. 2. La inteligencia ve la totalidad de las cosas instantáneamente. 3. La inteligencia reconoce las limitaciones de pensamiento. Y está ligada a los valores humanos: amor, compasión, la libertad, la gratitud, el respeto, la humildad, la solidaridad, la amistad, la honestidad, etc. Por este motivo debemos desarrollar seres humanos integrales, inteligentes y con profundo amor a la vida. Amar la vida es amar el aprendizaje. Es una expresión natural de la alegría de vivir, es decir, los estudiantes aprenden cómo usar sus mentes, cómo preguntar, cómo escuchar, cómo indagar, etc. En educación holista el aprendizaje es un proceso social, físico, emocional, cognitivo, estético y espiritual. Es un acto total transformador, por esto se tiene múltiples vías y estilos de aprendizaje. Los aprendizajes estratégicos son: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Para adquirir el conocimiento se tienen 3 maneras de ver o 3 ojos del conocimiento. El ojo de la carne. O para acceder al mundo, el tiempo y los objetos, sensibilia, ojo de la razón. O para alcanzar el conocimiento de la filosofía de la lógica y de la mente, inteligibilia. Ojo de la contemplación. O para tener acceso a las realidades trascendentes, transcendelia. El ojo de la carne y de la contemplación solo tiene acceso directo a los conocimientos de su área, sensibilia y transcendelia de manera correspondiente. El ojo de la razón filtra esta información y la caracteriza para la mente, de manera tal que al utilizar la mente podemos tener acceso a los 3 ámbitos, sensibilia, inteligibilia y transcendelia, que se caracterizan por un tipo dado de pensamiento: empírico, analítico, fenomenológico, mental, mandálico o filosófico, para lo cual la mente generan teorías. Los 5 tipos de conocimiento se deberán potenciar para poder tener una comprensión integral. Casi el conocer y ser están íntimamente ligados. El conocimiento es creado por la inteligencia, que es una experiencia interior o del ser, por lo que se considera que conocer es el acto de despertar la conciencia. Esto se debe realizar con amor y respeto. El desarrollo de las inteligencias verbal y lógico, matemática, se busca desarrollarlas por medio de experiencias educativas hasta alcanzar un dominio pleno del razonamiento. Asimismo, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y con orientación a la comunidad, por lo que la convivencia social es una parte integral del desarrollo integral. Para la dimensión emocional se requiere autoestima y seguridad emocional, buscando que el desarrollo intelectual y emocional se dé en un solo lugar. Los niños aprenden a través de la actividad lo que se considera la dimensión física, que por sí misma es un valor, que requiere una nutrición, higiene, sexualidad y salud. La educación estética del espíritu humano nos indica que el arte expresa el alma, y facilita la educación en general. Esta es una característica distintiva de la educación holista, que a través de la espiritualidad nos ofrece una apertura al amor universal. La integración de esto es una sólida formación profesional, e instrucción tecnológica aunada a una formación humana que permita aprender el significado de la vida, en forma de una expansión de la conciencia humana. Por lo tanto, para lograr una excelencia educativa debemos integrar los elementos científicos, no científicos, lógicos, intuitivos, cognitivos y estéticos, pues debemos recordar que no se puede conocer objetivamente el mundo si no conocemos nuestra subjetividad. La excelencia educativa se caracteriza por una educación dinámica abierta a las relaciones humanas, seres estar relacionado. Una educación que cultiva la conciencia en los diferentes contextos de la vida. Reconoce que la inteligencia humana se expresa a través de diversos estilos y capacidades. El pensamiento holista es contextual, intuitivo y creativo. Aprender es un proceso de toda la vida, de todas las situaciones. El aprender es tanto un proceso de autoconocimiento como una actividad social. El currículo holista es transdisciplinario, integral y contextual, es una expresión de los intereses y necesidades de la comunidad de aprendizaje. Es una educación dirigida al despertar de la inteligencia, la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. El conocimiento se realiza a través de 5 relaciones epistemológicas, igual válidas. Cambio al paradigma holista. En la actualidad la ciencia ha incrementado su poder de predicción, control y manipulación del mundo físico. Pero deberá de ser más holista, envolver más metodologías participantes, e incluir experiencias subjetivas. El cambio de paradigma que estamos viviendo tiene 5 aspectos fundamentales. Cambio de las partes al todo. Cambio de la estructura al proceso. Cambio de la ciencia objetiva a la ciencia epistemológica. Cambio de la construcción a la red como metáfora del conocimiento. Cambio de la verdad absoluta a las descripciones aproximadas.
La nueva ciencia incluye las ciencias físicas y biológicas. Para determinar la validez del conocimiento se sugiere tener criterios, si existe, experiencia de sensaciones y percepciones, sensibilia, de pensamientos y conceptos, inteligibilia, y del espíritu, transcendelia. Los principios abstractos que nos permiten validar esto son prescripción instrumental, aprehensión intuitiva, y confirmación comunal. Es importante tener una sólida formación científica y tecnológica, pero se debe incluir la experiencia humana, la conciencia, el sentido de intimidad con la naturaleza, el sentido de intención y voluntad, el de valor y significado, la moral y la sensibilidad espiritual. Pues debemos recordar que la información en sí misma no tiene significado, pues necesita un intérprete para que adquiera sentido, que en realidad es lo más importante a educar. Se debe de enfocar la atención al proceso de aprender a aprender. La conciencia humana es la que otorga validez a los hechos, la que los interpreta en un acto fenomenológico. Sin la participación subjetiva de la conciencia no hay ciencia. Esto nos lleva a que se debe crear una currícula y métodos que formen estudiantes imaginativos para lograr un entendimiento coherente y significativo del mundo y sus aspectos específicos. La Declaración de Venecia nos dice: 1. Nos encontramos en una profunda revolución en el campo de la ciencia. 2. La tecnología ha perdido su equilibrio y solo es un recurso o elemento de apoyo, para evitar la deshumanización y que salga del control humano, así como evitar que sea un fin y no un medio. 3. Se debe buscar la experiencia directa y sana del arte, aire, agua, viento, pájaros, música, etc., para poder tener un desarrollo creativo y una espiritualidad, buscando el ritmo de cada ser humano. La educación holista se centra en el desarrollo de una mente científica y con ayuda de la conciencia para dar el fundamento de la totalidad. La ciencia y la espiritualidad están enriqueciendo la experiencia humana. El investigador puede ser transformado en el proceso. En la investigación participativa, la experiencia de observar implica sensibilización y otros cambios en el observador. Por lo que la genuina mente científica es una mente creativa, abierta, indagatoria, y crítica. La educación. La genuina educación ambiental es ayudar a los seres humanos a establecer una nueva relación con la naturaleza a través de un nuevo paradigma educativo. La visión holista de la naturaleza considera que toda la naturaleza está viva. Y debemos educar para una conciencia ecológica de humanidad a través de la naturaleza y nos permita responder la pregunta fundamental de la sustentabilidad: ¿cuánto es suficiente? Los problemas de bajo rendimiento académico, la irrelevancia de los contenidos educativos para la vida práctica y la cultura hacen necesario educar para la sustentabilidad. Para esto necesitamos rediseñar nuestras propias instituciones para construir una cultura sustentable. Debemos incluir la inteligencia, el aprendizaje, la afectividad, los niños, la conciencia del educador, la creatividad, la espiritualidad, la percepción holista, que son los temas fundamentales del genuino paradigma ambiental. Una sociedad sustentable es la que satisface sus necesidades sin disminuir las perspectivas de las generaciones futuras. La sustentabilidad es uno de los 7 principios ecológicos que organizan la vida de los ecosistemas, sean estos naturales o sociales. Este principio nos dice que la supervivencia a largo plazo de una comunidad depende de una base de recursos limitados. Su aplicación a los sistemas sociales implica una distribución equitativa de los recursos naturales y del ingreso, la garantía de que todo ser humano tendrá lo suficiente, como es la educación para todas las comunidades, protección legal para todo ser vivo, eliminación de la contaminación, ausencia de cualquier forma de discriminación basada en la raza, sexo, clase, creencia, religión, etc. Lo que nos enseña la sustentabilidad es que toda buena actividad humana está basada en principios ecológicos. Por esta situación, el fin de los negocios debe tener como prioridad el incrementar el bienestar de la colectividad a través de los servicios, como acción creativa con base ética y filosófica. La educación es lo que definirá la viabilidad del desarrollo sustentable, pues para lograrlo requiere conciencias preparadas en un modo ordenado de vivir. Es fundamental reorientar la educación en función de una cultura sustentable, educando para la responsabilidad pública y promoviendo nuevos hábitos de consumo. La educación debe integrar conceptos centrales tales como ambiente integrado, sustentabilidad, ecología, reciclaje, democracia, paz, cooperación, diálogo, etc., haciendo énfasis en diálogos sobre problemas de cultura doméstica en el contexto local global. El niño aprende en un proceso de interrelación con su grupo. El profesor es un recurso de este aprendizaje, como lo es la biblioteca, la computadora, el ambiente, etc. Los profesores deben jugar un papel de asesores, permitiendo que la curiosidad natural de niños se exprese en un contexto de libre indagación.
La sustentabilidad es una forma de vida basada en el principio de que hay suficiente para todos y todos aceptamos vivir con lo suficiente, por ello la pregunta fundamental de la cultura sustentable es ¿cuánto es suficiente? La educación percibe a la escuela como un sistema vivo. El aprendizaje es inherente a todo lo que hacemos, y se les debe enseñar a los niños a sentir respeto y amor por la naturaleza y a cómo debe maravillarle el milagro de la vida. El aprendizaje ecológico es deductivo, es holista, inicia con una visión de la totalidad y se mueve hacia las partes. El aprendizaje no es lineal, los procesos de aprendizaje pueden ser articulados pero no externamente programados, predecibles o controlados. El modelo educativo está basado en la convicción de que una comunidad educativa es una comunidad ecológica. Por lo que se considera que la educación es una educación para la vida. La propuesta de una educación holista para la sustentabilidad implica una reforma educativa profunda, se trata de repensar los supuestos filosóficos sobre los que se construye la educación. La educación implica valores, filosofías, actitudes, estrategias, visiones del mundo compatibles con la paz, la cooperación global, el cuidado ecológico, la democracia, la responsabilidad ciudadana, la preservación de las culturas locales, etc. Se debe buscar que el conocimiento que se aprenda sea pertinente tanto para el niño como para su comunidad local y global. Es importante la relación entre sustentabilidad y educación, pues el motor que puede permitir superar los grandes problemas de nuestras comunidades. El mundo natural es una extensión de nosotros mismos, formamos parte de un mundo vivo, no es algo que debemos cuidar porque contiene recursos limitados que si se agotan la propia supervivencia del hombre estará en peligro. Debemos transformar las escuelas en comunidades de aprendizaje, en sistemas vivos que emulen los principios y valores inherentes a los ecosistemas naturales. La comunidad de aprendizaje es un proceso en el que todos los miembros de la comunidad están interconectados en una red de relaciones, trabajando juntos para facilitar el aprendizaje, y en donde se prospera por la diversidad. Una comunidad de aprendizaje se forma bajo la visión de que el planeta es un sistema ecológico integral. Esto implica que todos nuestros sistemas naturales y culturales son subsistemas de este sistema. Las inteligencias en la educación holista. En la educación holista se busca integrar las diferentes inteligencias como son emocional, intelectual y espiritual. La inteligencia emocional utiliza el ojo de la carne, y se considera indispensable para la sobrevivencia. La inteligencia intelectual utiliza el ojo del intelecto y está basada en nuestra capacidad de razonamiento, cognitivo, lógico, cultural, social, etc. La inteligencia espiritual está ligada al ojo de la contemplación, y es la que permite fijar metas en la vida de una persona y permite hacer despertar la conciencia. La inteligencia espiritual requiere de varias vías de conocimiento, y nos permite hacer una la vida interior o del espíritu y la vida del mundo o del trabajo. Para lograr acceder a la inteligencia espiritual es necesario hacerse preguntas fundamentales que nos permitan llegar al centro de uno mismo. También es posible lograr cultivar esta inteligencia a través de las experiencias espirituales. Su madurez se expresa con la sabiduría y la aplicación de la compasión. Y puede ser independiente de las tradiciones religiosas. De manera similar en que la ciencia busca encontrar el orden del universo, la espiritualidad busca encontrar el orden interno, y cuando ambos tipos de orden se conjugan se puede acceder a tener un orden superior que facilita todas las tareas que se rigen por la espiritualidad y por la ciencia. Ambas disciplinas tienen como fin la búsqueda de la luz o iluminación. En el caso de la ciencia se considera tener luz a la búsqueda de la verdad absoluta, así como parte de las constantes universales de la ciencia, la velocidad de la luz, y en el caso de la espiritualidad la búsqueda de la luz tiende a establecer un orden en la conciencia del ser humano, también llamada la iluminación. En la búsqueda de la iluminación la ciencia utiliza el lenguaje de las matemáticas para hacer descripciones que nos permitan observar lo invisible con la observación directa del ojo humano, ojo de la carne. El dominio de este lenguaje responde el ojo de la razón. Este ojo en algunos casos nos indica falsamente que las matemáticas son el lenguaje de los dioses. En la búsqueda de iluminación la espiritualidad utiliza la conciencia para poder captar lo invisible al ojo de la razón. El dominio de la conciencia corresponde al ojo del espíritu. Este ojo no indica las verdades trascendentes, trascendelia, o la sabiduría directa. Principios de la inteligencia espiritual. Es mejor el amor que el odio, es mejor la verdad que la mentira, es mejor el bien que el mal. Es mejor el conocimiento que la ignorancia, es mejor dar que recibir. Es mejor la paz que la violencia. Es mejor la atención que la desatención. Es mejor la felicidad que el sufrimiento. Somos seres espirituales. Características de la inteligencia espiritual. Capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias, capacidad de paz interior y ecuanimidad, capacidad de amor universal.
Capacidad de vivir para servir. Capacidad de enfrentar y superar el sufrimiento. Capacidad de ser independiente y autónomo. Capacidad de resolver problemas de significado y valores. Capacidad de conducta ética. Capacidad de centrarse en el porqué de las cosas. Capacidad de discernimiento. Capacidad de vivir en un contexto más amplio de significado. Capacidad de aprender a ser. Capacidad de integración holista de la totalidad. Bibliografía. Gallegos Nava, Ramón, 2000, Educación HOLISTA, Pedagogía del Amor Universal. Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos Nava, Ramón, 2001, El espíritu de la educación. Integridad y trascendencia en educación holista. Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos Nava, Ramón, 2002, Una visión integral de la educación. El corazón de la educación holista. Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos Nava, Ramón, 2002, La educación del corazón. 12 principios para las escuelas holistas. Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Gallegos Nava, Ramón, 2004, Educación para la vida y la paz. Más ala de la calidad educativa L. Fundación para la Educación Holista, Guadalajara. Educación Holista. La pedagogía de Ramón Gallegos. Gustavo Alvarado Quinault. Fundación Internacional para la Educación Holista. Doctorado en Educación Holista, Guadalajara, Jalisco. México, año 2020.